visto, la reforma no podía llevarse a cabo si no estuviera el Renacimiento. El Renacimiento preparó todas las condiciones para que la reforma puedan llevarse a cabo. Para aquellos que cursaron historia, esto ya no es nuevo, pero quizás es bueno refrescar un poco. No hubo una sola reforma. Hay muchos individuos y actores en la reforma. Una primera reforma llamada la del magisterio, que ahí estaba involucrado Lutero y Zwinglio, de quien vamos a hablar hoy. Y Calvino. Es un mote que se le da a fines del siglo XX, mostrando que las otras reformas, y las que se desprendieron de Lutero y de Zwinglio, más que nada, no han sido importantes. Después, otras reformas independientes o paralelas están en Inglaterra, que de ahí en 100 años van a ser el puritanismo inglés, que a nosotros nos vale mucho porque el puritanismo es algo político, pero después entra dentro de la iglesia inglesa y es el lugar donde nosotros vamos a surgir. Si alguno pregunta de dónde vienen ustedes los evangélicos, bueno, venimos ahí del puritanismo. Pero también desde Lutero y Zwinglio van a surgir los no conformistas, que van a generar el grupo anabaptista o reformadores radicales, que también es otra crítica a ellos, diciendo que ellos han sido reformadores desde el plano o marginales, que no eran gente muy capaz, etcétera, etcétera. Pero sí, que eran muy capaces. Hoy podemos tener los menonitas o los Hamish como producto de esa reforma. Pero paralelamente si tuviéramos un pizarrón para explicarlo mejor, partiendo de Lutero, había otro grupo, más que un grupo, un movimiento llamado pietista. Ese movimiento, tanto el pietismo como el puritanismo inglés, son caminos que van juntos, que van absorbiendo, van tirando, y no ideas, sino que una filosofía, y de allí nosotros surgimos como iglesias libres. Más que la reforma protestante, nosotros salimos de allí. Y un cuarto grupo es la reforma católica. Algunos le llaman contrarreforma. A mí no me gusta llamarlo contrarreforma porque contrarreforma es un diálogo que la iglesia tiene para ver si vuelve al mismo camino de los reformadores viejos. Y para nosotros es importante eso porque el producto de la reforma va a ser también un brazo del descubrimiento de América. Colón nunca pensó, primero que no pensó que llegó a América, pensó que llegó a la India, pero él pensó que él era un profeta y que era parte de un mover de Dios. Y la clase que viene vamos a ver qué pasó con Colón y en qué contribuyó llevando pestes, más que encontrando un territorio nuevo. Y ahí vamos a poner un personaje importante que para nosotros va a haber Fray Bartolomé de las Casas sobre él y qué pasó en América Latina. Muy interesante para nuestros días. Entonces, directamente vamos a leer a Lutero hoy, no con los ojos teológicos y no con ojos que veíamos antes, sino que con ojos de la iglesia. Vamos a leer a Lutero en Wittenberg y Silesia desde la perspectiva de la pandemia. La peste negra o bubónica tuvo epicentros en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Acá ya no era como estábamos hablando de 1347 al 50-53. Las pestes eran, después les voy a mostrar algunos cuadros para que ustedes vean que eran mucho más débiles, eran intermitentes, no eran tan copiosas. Pero eran rebrotes.
algunos dudan diciendo que no eran, pero sí fue mutando y esto como nunca terminó. Y también vemos cómo, por qué está en Silesia. Y es interesante encontrar ciertos personajes de Lutero que estaban con él enfermos. Y dijo Lutero y qué hizo Lutero. Esa es la casa de Martín y de Catalina von Bora. Es un monasterio. Bueno, Franco puede decirnos porque estuvo en el viaje también. Esa es la puerta llamada Catalina. Él la dedicó a ella. Muy lindo lugar, pero es un lugar de trabajo muy grande. Hoy es el museo en Wittenberg. Para que conozcamos a Lutero, es muy bueno leerlo desde la perspectiva de un viaje, desde lo que ocurrió en él. Y cada uno de estos lugares que están mostrando son más de 1500 kilómetros de camino que muestran la participación de Lutero en cada uno de los lugares. Él nace por acá, por este sector, el famoso triángulo de Eisenach, Erfurt y Eisleben. Ahí se convierte, pero el epicentro de la reforma va a ser acá, Wittenberg. Ellos llaman Lutherstadt más que Wittenberg, ¿no? Vemos otro camino también para que sepamos para nuestro tiempo. Aquellos tiempos Wittenberg estaba bajo este ducado y estaba en relación con el ducado de Brandenburgo. Entonces, no está dividida como Alemania hoy, es otro caso llamado Germania para aquel tiempo. Bueno, acá podemos ver un poquito el mapa. Este mapa lo saqué de una revista suiza retomada por un americano que tomó muy difícil encontrar esa información. Es un anal escrito de la demografía suiza, pero también incluye Alemania y Francia. Solamente a modo de demostración, tomado el año 1564, ustedes van a ver que los picos en Francia eran menores que el pico de Suiza y el pico de Alemania era menor también que de Suiza o de Francia. Era cerca del lugar, pero en el mismo tiempo, el mismo periodo, encontramos que la peste no se comportó igual, se comportó distinto en cada una de las regiones. Ahora, ¿hay un denominador común? Sí, varios. Denominadores comunes, ¿cuáles son? Que del cuidado, si hay que aislarse, que no, qué se puede hacer. Y otro denominador común, que lo encontré en Suiza y en Alemania, también en Germania, aquellos tiempos, la actitud antisemita. Otra vez, no tan fuerte, pero otra vez los judíos pagaban caro. El caso de Lutero, que ustedes capaz se van a preguntar si él era antisemita o no. No fue antisemita como nosotros pensamos en el sentido. Él tenía una gran esperanza que los judíos de Alemania o de Germania de aquel tiempo aceptaran la fe cristiana o aceptaran a Jesús como el Mesías. Al desencantarse con ellos, empezó a escribir muchas cosas antisemitas, pero no hay una actitud pareja de los historiadores respecto si los judíos en la mentalidad de Lutero han sido o no, o surge ahí la raíz del nazismo. Paul Johnson, un clásico historiador inglés, él dice que puede haber como una comunicación, una comunión de un o una especie de surgimiento del nazismo. Eso dice Paul Johnson y otros más, pero no todos dicen, no todos los historiadores están de acuerdo con eso. Bueno, encontramos acá, con eso nos sacamos la duda de que
la peste llegó para qué lugar, llegó para la parte germánica que vamos a leer ahora, después vamos a ver la de Suiza, y que asoló todos los tiempos casi del pico de la Reforma. Para que ustedes se ubiquen dónde era Silesia, Silesia era un pequeño, ustedes no ven mi puntero aquí, pero Silesia pueden encontrar que está donde dice el Imperio Germano, abajo tenemos Bohemia y Austria, pero hay como una prolongación, un cuerno dentro, entre Polonia y Germania, bueno, Bavaria, que encontramos que está en el sur, y esto se llamaba el pequeño Ducado de Silesia. Y vamos a tenerlo en mente porque la peste aparece en Silesia al mismo tiempo que aparece con Lutero en Wittenberg. Y Wittenberg está al norte acá, donde está el nombre Silesia, un poquito más abajo, para que se ubiquen, está Wittenberg, donde está el epicentro. Bueno, cuando Lutero llega a Wittenberg, el 2 de agosto de 1527, la pandemia también apareció pocos días después, junto con Lutero. Así que la bienvenida de Lutero ha sido dada por medio de la peste. Y ahí aparece un personaje, para nosotros recuerdan bien que en la dieta de Worms había un elector llamado Federico. Acá hay un elector de Sajonia, no sé si es posterior a Federico, es Johann Weschtinch, como dicen en alemán, trato de pronunciarlo como puedo. Él trató de mudar todas las universidades, era la universidad donde Lutero estaba dando clases allí. Y Lutero se mudó hacia el castillo que le mostramos recién, el monasterio. Entonces, en este caso el elector o el casi gobernador de este lugar muda hacia otros lugares, hacia Jena o Jena y Schlieben, en las localidades cercanas, para que no se contagie. Se mudó lo que hoy sería la Universidad de Jena. Hoy está intacta esa Universidad de Jena al menos. No muchos kilómetros de Wittenberg, pero se mudó todo para que no contagie a nadie en este caso. Ahora, ¿qué pasa con Martín Lutero? Martín Lutero, como es testarudo, él se queda en Wittenberg. Se queda con Johann Bugenhagen y otros dos capellanes se quedan en Wittenberg a vivir ahí. Y eso va a ser lo más importante de nuestra charla hoy. Se quedan directamente para ayudar a la gente que estaba moribunda ahí. Ahora, recuerden bien que acá está en plena reforma. En plena reforma. Acá viene gente a la casa de Lutero. Acá él escribe. Acá produce el resto de la traducción de la Biblia que le faltaba, del Antiguo Testamento. Acá está llevando a cabo todo, en plena peste bubónica. En este mismo momento, Lutero en Wittenberg, con sus ayudantes, con su esposa, embarazada de su hijo Hans, y su casa convertida en un hospital. Bueno, ahí encontramos cosas que van sucediendo. Van a ir naciendo sus hijos en plena pandemia. Encontramos la lista, les doy la lista de ellos para que podamos tener en cuenta. Tenía 5 hijos, una hermosa familia con mucha lucha. Johann, que ustedes vieron recién, de Catalina, que estaba embarazada.
que nació el 26, justo en plena pandemia, el 7 de junio del 1526. Elizabeth, que nació el año siguiente, el 10 de diciembre de 1527, pobre, murió muy prematuramente. Era niña, todavía recién nacida, casi bebé, falleció. No es de pandemia, no dice nada la literatura respecto de eso. Después, la que más le golpeó duro a Lutero ha sido Magdalena. Imagínense lo que él tiene con las luchas que tiene con los juicios que le dan, las problemáticas que tiene, y encima tiene una familia con dificultades. Ahora la pobre mujer Catalina lleva todo adelante y tiene en su casa enfermos y no para de tener gente que aún más el gobierno, los electores están contra él porque viene a su casa a consultar gente no solo de pandemia, vienen desde los países nórdicos, vienen de Francia, vienen de Inglaterra. Por eso que hoy la educación nórdica es una de las mejores. Le voy a dar después la clave por qué. Bueno, Magdalena nace para aquellos tiempos en el 29, esa es la que muere a 13 años, le golpeó muy duro a Lutero. Martín, que nació en el 31, que estudió teología, pero nunca la ejerció. Paul, que era médico, nace en el 33, todos seguiditos. Con Paul hubo genealogía hasta el siglo 18 casi, 1750, y ahí se terminó la generación. Y Margaret, la más joven de todos, nacida en el 34, tiene el linaje hasta hoy todavía. Hay un pastor congregacional en Entre Ríos, que quiero conocerlo, saludarlo, Grauman, pastor Paul Grauman, que él es descendencia de acá, de Margaret. Así que yo tengo mucha gente conocida en la iglesia, ahí en Misiones, que son parientes de ellos. Así que es muy interesante. Él quiere, dice, la próxima vez que viajen quiero ir. Bueno, ahí encontramos seguramente es un linaje ya de Margaret. Acá encontramos la casa de ellos, de Catalina. Catalina era el motor del hogar. Este hogar tenía de todo, tenía animales para comida, chanchos, animal de corral, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven a la izquierda una mesa gigante, esa mesa estaba llena todos los días. Ahí venían todos, por eso que me preguntaba cómo podían expandir tan rápido sus ideas. Claro, tenía todos los días gente, él estaba en la punta de la mesa, la sobremesa de Lutero eran muy importantes, pero Catalina movía todo eso. Claro, el Estado le daba un poco de dinero, porque al Estado le convenía que la reforma vaya adelante. Pero en este caso, esta casa está convertida en un hospital, con toda la reforma, con todos los problemas que tiene. Acá encontramos Catalina embarazada, ese es un monasterio agustino convertido en una casa y llena de personas enfermas y afectadas por miedo de la peste bubónica. En 18 días que ellos llegaron al monasterio a vivir ahí, ya hubo 18 muertes alrededor de la casa de ellos. Y entre las víctimas estaba una mujer llamada Tiloden, que era la mujer de Juan de Sajonia, y Juan de Sajonia, bueno, en este caso es un alcalde, en este caso, que muere en casi los brazos de Lutero. Lutero ayuda a morir a esta mujer. Otros casos también, hay otra mujer acá si tengo el nombre, creo que sí, el nombre de George Rührer significaría en alemán, R-O, lo pongo acá en el pizarrón para que ustedes puedan
la mujer de Rurer, es también, en este caso, viene a vivir ahí capellán, y ese Rurer le ayudó a Lutero a la traducción de la Biblia. Él fue el que le acercaba al exilio del famoso lugar que él estaba en Habsburgo, ahí en este caso, para llegar con materiales y demás. En este caso tiene el privilegio o no de morir o estar enferma en la casa de Lutero. Catalina, como veíamos recién, vivía de embarazo en embarazo. Acá encontramos otro personaje también muy cerca de ellos, llamado Johann Bugenhagen. Él vivía en la parte Pomerania, que sería Volín de Polonia, hoy sería, el que llevó la reforma a Pomerania y Dinamarca. Nosotros pensamos en Lutero, pensamos en él solo, pero había toda gente alrededor de él. Bueno, y él era consejero de Martín Lutero, fue el que casó a Martín Lutero y a Catalina. Y en la pandemia, también apareció en la casa de Lutero para que Lutero y Catalina le consuelen. Así que tenía gente de todos lados para comer, para reformarse, para llevar consejería, y a su vez para atender como un hospital, porque en Wittenberg no había nada. Trasladaron todo a otros lugares, en este caso. Entonces, ellos perdieron un bebé, y pronto también la señora fue víctima, y bueno, Lutero lo tenía que sí o sí ayudarle en este caso. Lutero escribe en esa época una carta a una alta autoridad importante para nosotros, que es Nikolaus Amsdorf, Nikolaus von Amsdorf, que le escribe. Ese Amsdorf es importante porque él estaba en todo lado con Lutero. Él le ayudó a Lutero en la reforma de un punto hasta otro. Si bien Amsdorf no estaba allí, Lutero le escribe unas palabras que encontramos, dos cosas muy importantes de Lutero que se encuentran sobre la pandemia. Una de ellas es este escrito de Nikolaus von Amsdorf, y otra es la carta que él va a responder a Johann Hess, que está en Silesia. Es lo que más encontramos sobre esto. Y él está recogida por un discípulo, por alguien de ahora. Ahora esas cartas están traducidas en Filadelfia, en Estados Unidos, al inglés. Y él dice: así hay batallas por fuera y terrores por dentro, y realmente desalentadores. Cristo nos está castigando. Es un consuelo que podamos confrontar la furia de Satanás con la palabra de Dios. Recuerden que Lutero le tiene a Satanás bien al estilo medieval. Él ve a Satanás por todo lado. Cuando le está escribiendo en su exilio, todavía hasta ahora de hecho arreglaron un poquito, pero tiró el tintero peleando con el demonio. Él ve así a Satanás en este caso. Es un consuelo que podamos confrontar la furia de Satanás con la palabra de Dios que tenemos y que salva almas, incluso cuando esto debiera devorar nuestros cuerpos. Encomiéndanos a los hermanos y a ti mismo para que oren por nosotros, para que podamos soportar valientemente bajo la mano del Señor y vencer la astucia de Satanás, ya sea muriendo o viviendo. Amén. Es valiente Lutero, es valiente y fuerte, porque yo creo que en este caso hay mucha fuerza en él, como en Catalina también. Una resiliencia tremenda, ¿no?
Bueno, después encontramos otra carta también en respuesta. El que le va a escribir es Johann Hess, acá se pronuncia con F, es Johann Hess, un teólogo y reformador en Silesia, donde nosotros recién nos mostré. Johann le manda una carta a Lutero en 10 de agosto de 1527 para preguntarle a Lutero respecto, porque el clero de la ciudad no le permitía hacer muchas cosas, y él le preguntaba a Lutero si un cristiano tenía que huir de la ciudad o no, porque lo que el gobierno hacía trataba de sacar la gente o sacar de encima lo mayor posible la gente de ahí. Entonces, Lutero no le responde enseguida a esa carta. Va a tratar de patearla, no sé por qué. Probablemente estaba deprimido Lutero. Estaba deprimido, no tenía fuerza para contestar. Los que estudian las cartas de Lutero encuentran que en esta carta hay una tinta de color distinto cuando él contesta después. Pasó mucho tiempo eso, ¿no es cierto? Pasó severos episodios, también estaba enfermo de otras cosas. Entonces comienza a escribir otra vez y respondiendo. Lo que él responde a Hess es lo siguiente. Escribe muchas cosas. Esa carta tiene 14 páginas en total. Traté de encontrar las porciones que se encontraban en este lugar, y él dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire. Eso trabajaban muchísimamente para purificar el aire. Administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y, por lo tanto, infligir y contaminar a otros, y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, Él seguramente me va a encontrar y yo voy a hacer lo que Él esperaba de mí. Y, por lo tanto, no soy responsable ni por mi propia muerte ni la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente, como se indicó anteriormente. Mirad, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni insensata y no tienta a Dios. Es muy interesante lo que está escribiendo, y vamos a ver algunas cosas más adelante que él responde a Juan Johann Hess de Silesia. En este caso es el documento más grande que él elabora. Esta es la carta de Hess del 10 de agosto de 1526. Está escrito en alemán gótico, y la que se encuentran los resultados. La tardanza que decíamos se merece a la enfermedad de Lutero y la depresión de Lutero que tenía por aquel tiempo. Él da 3 consejos a Johann Hess, que lo vemos en detalle ahora en este caso. Esos consejos van a tener muchas cosas interesantes. Primero, la pregunta de Lutero es si es posible, más que posible, está hecha una traducción de eso, si es posible escapar de la pandemia. Entonces él le da respuestas, muchas respuestas, no solo una, le da varias respuestas. Y él dice: si hay que permanecer, si hay que quedarse, en la peste puede resultar muy pecaminoso, más que pecaminoso acá podría ser confuso. Entonces él da ciertas respuestas en ese caso. Lutero, primero que más que nada, pelea con un grupo de católicos que llegan ahí al lugar y se burlan directamente de los habitantes que se quedaron, o se burlan también. Entonces Lutero va respondiendo de acuerdo a esta carta abierta de 14 hojas,
Y acá hace lo que leíamos recién, que él va a pedir a Dios por la misericordia y va a hacer su parte, como leímos la carta anterior. Pero da tres ideas: cuándo hay que huir, cuándo se puede salir y qué es lo ideal para este caso. Entonces, en primer lugar, para huir, dice, ¿se puede huir? Él dice, sí, se puede huir si quieres. No hay problema, podés huir. Entonces él dijo, el deber entre las personas, da como 7 ejemplos para poder huir. Pero esos 7 ejemplos tienen que ver con el hijo o padre a los hijos, un padre con familia, el pastor con la iglesia o los políticos. Entonces das varios ejemplos. El primer ejemplo dice que cuando se trata de un padre de familia es cuando un padre no puede huir dejando a su esposa ni sus hijos en casa para preservar su vida. Recuerden bien que la cultura que veíamos la clase pasada era la cultura salvaje de sálvese quien pueda. Él está corrigiendo esa parte. Dice, el padre tiene que quedarse hasta morir, porque antes no había ni hijos, ni padre, ni nada. Todos salían salvándose sus vidas. Es el ejemplo más importante para él. El segundo ejemplo también, cuando se trata de un padre no puede dejar a su familia, ni su esposa, ni sus hijos, es el deber de él. Ninguno puede salir siendo cabeza de familia mientras su familia padece enfermedad o necesita su cuidado. El tercer ejemplo se trata de un pastor. Dice, ese no puede huir de su parroquia. Esto no debe ocurrir, ya que el pastor debe ministrar a sus ovejas, tanto en su estado físico como en su contención espiritual. También dice que en este caso de un pastor, o pueden ser también de maestros de escuelas. Y dice el maestro debe mantener la responsabilidad frente a sus estudiantes. Y si está en la iglesia, tiene que cuidar a sus discípulos. Así que bien sajón, bien germánico. Y el otro ejemplo que da en cuanto a los cargos públicos. Ahí dice que si se trata de cargos públicos, los oficiantes públicos deben permanecer al cuidado de sus ciudadanos, cualquiera que fuera el caso. Los médicos, los funcionarios o el mismo gobierno del pueblo. Si un funcionario quiere salir o debe salir, debe buscar un reemplazo, capacitarlo para aquellos que se le encargan su cuidado. Un médico debe buscar ser reemplazado por otro frente a cualquier contingencia. Y esto también aplica para un gobernante, ministro o custodia o siervo. Si no hay provisión, no se debe huir, ya que se trata de un pecado. El ideal es que el gobierno provea todos los medios para su ciudad, y si el gobierno no tiene los recursos, debe recurrir a la sociedad a fin de formar una mutua red solidaria. Eso dice Lutero en este caso. Condiciones para salir, tenés que preparar otro. O dejar las cosas bien resueltas. Ahora, el ideal para él, que el gobierno debe ocuparse, y no solamente en Wittenberg, todos los gobiernos, o sea que cada municipio está encargado de la gente, de su salud. Y después, en cuanto a los cristianos, ahí es muy interesante para él. Dice, si alguien padece una enfermedad, los más cercanos tienen el deber de ayudar en absoluta responsabilidad. Y esto estaba basado en la teología de Lutero. Y él, dentro de sus bases bíblicas y teológicas, acá lo traduzco en la que mejor o más parecida a la traducción
literal del alemán de él es una versión del 1912, me parece. Es la Biblia Jerusalén. Y él condena al que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. El Lutero es un campeón en la salvación por gracia. Y es un campeón, él casi quiso arrancar la hoja de Santiago, porque Santiago dice, si muéstrame tu fe, yo te muéstrame tus obras, yo te muestro tu fe. Para Lutero casi estaba con ganas de tirar el libro de Santiago. Pero en este caso vemos otro Lutero. Vemos un Lutero que usa primera Timoteo para decir que el que no ayuda al hermano, por más que tenga fe, es un infiel. Bueno, entonces ahí da una segunda respuesta. Dice, ¿cuándo hay que quedarse? Acá hay otra respuesta para permanecer en un lugar. Él dice, para permanecer en un lugar hay que tener cuidado y puede ser contradictorio. Muchos que eran contemporáneos de Lutero, de hecho, aquel tiempo se veía muy claro los pecados veniales y los pecados mortales. Los pecados mortales se perdonan en el purgatorio, se pide a él por purgatorio. Y los veniales, acá, hay que hacer obras, en este caso. Para Lutero hay que tener una fe madura. Primero, que no hay que contradecir cuándo hay que salir, cuándo no. En segundo lugar, él muestra que hay que cuidarse, hay que huir en una situación, pero hay que cuidar de no tentar a Dios o no exponerse. Y para Lutero hay que tener una fe madura más que una leche espiritual para pensar en la paz cuando el terror gobierna en una ciudad, trae confusión y trae incredulidad con Dios. Y en esa respuesta, Lutero reclamaba que se puede, que debían suplir los alimentos para permanecer en el lugar, hay que suplir los alimentos, ya que morir de frío, morir de hambre, no puede considerarse como castigo de Dios. Esto es responsabilidad de la iglesia y es responsabilidad del gobierno. Así que bueno, las enseñanzas de Lutero bien podían servir para hoy, que las iglesias y el gobierno deben cuidar las dos cosas. Para Lutero sí, va la salud y va la comida, la economía va de la mano en este caso. Y en segundo lugar, hay que trabajar en la situación para la prevención. La prevención para Lutero es trabajar con Dios. O sea que para él todo lo que es prevención es trabajar con Dios. Y después, por último, dice que el horror o impartir miedo es un arma del enemigo hacia a los hijos de Dios. Y dice, no se debe tentar a Dios y también mantener cierto cuidado de juzgar a otros, si así lo hacen. Y Lutero varias veces dice a Hess, en este caso, cuidalo de no asustar a la gente. Aún más, no sé si le dije en la clase anterior, esto en el Renacimiento se hacía y acá también se hacía. Vieron que en Europa los campanarios anuncian alguna actividad. Entonces se prohibieron tocar los campanarios funerales para no asustar a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque clínicamente se pensaba que la necesidad de estar con todas las defensas altas era uno de los elementos fuertes, importantes, y la iglesia tenía que trabajar con eso. Y el tercer grupo de respuestas. Para esa respuesta,
la que tuvimos anteriormente, Lutero lee Salmos 41 de 1 al 3b, diciendo: feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo librará en el momento del peligro, y el Señor lo protegerá y le dará larga vida, lo que hará dichoso en la tierra, y no le entregará a la avidez de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor y le devolverá la salud. Aparentemente a él le funcionaba así. Para Lutero le funcionaba así. Y no, los chicos murieron de otras cosas. La señora no se enfermó. Él estaba deprimido, tenía gota y tenía una otra enfermedad más, gastritis. Tenía todo lo que, bueno, murió con 60 y pico años, pero en este caso la padeció bastante difícil. Y el golpe mortal para Lutero, que él dice más que nada que va más allá del deber. El golpe para él es la misericordia. Y él dice en su carta a Hess, que hay una gran recompensa y una gran confianza para el cristiano que decida quedarse por misericordia, aun si un deber, sin el deber explícito. Bueno, una reflexión y análisis de eso sostiene que mi decisión de quedarse o salir a causa del prójimo es un golpe mortal al enemigo. Él dice, la salida está bien, pero la salida hay que cuidar que no se encuentre con la enfermedad. Pero si vas a salir a ayudar a alguien, es un golpe mortal al diablo. O quedarse por un familiar es un golpe mortal al enemigo, la misericordia. Y es una herramienta, la mejor herramienta es la misericordia. En ese sentido, confiaba bien plenamente, en otras palabras, también del salmista que hemos leído recién: feliz el que se ocupa del débil, del pobre, el Señor lo librará, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son las enseñanzas para nosotros? Cito a Havley Herring, que es un luterano, que habla del coronavirus y la plaga de hoy. Martín Lutero rechazó salir de Wittenberg y de lo contrario, escogió permanecer como ministro de los enfermos. Y literalmente vivió bajo la sombra de muerte y respondió a cualquier necesidad, aún ayudas a pastores de otras regiones. Era un pastor de pastores para otras regiones. Es un ejemplo para nosotros muy, muy interesante el Lutero para este caso. En este punto, él tenía confianza plenamente que el Señor iba a cuidar la salud y de él. Dice, si el que ayuda se enferma, Dios mismo se iba a encargar de cuidarlo. Por esa necesidad de quedarse para servir a otros sin necesidad de imponer un deber específico. Esta es la razón por la cual recibieron su casa con Catherine a muchas personas afectadas de salud, con pérdidas, etcétera, etcétera. Y a fines de noviembre, estamos hablando del 29, ya la peste había retrocedido y Lutero fue bendecida con la otra hija, la pobre muchacha que falleció, ¿no es cierto? Así que en este caso, como resultado, los historiadores nos dicen que la salud de los pueblos fue invadida por la plaga. No solamente ahí, los campos, las ciudades estaban cubiertas de enfermedad. Los negocios se cerraron. Los médicos rechazaron a ver a sus pacientes. Los sacerdotes rechazaban a la administración de los ritos funerales. Sin embargo, Martín Lutero se quedó en Wittenberg, aunque todos devastaron la ciudad, y literalmente, como decíamos, vivió bajo la sombra de muerte, ¿no? No sé si hay preguntas hasta acá, o alguno quiere agregar algún detalle sobre esto. Es largo, tendido, yo solamente estoy hablando las cosas más importantes.
Hay muchos escritos y es un nicho que no se toca. Lo que no aclaré, en las obras de Lutero, los 9 tomos que él tiene, no aparece nada de eso. Después hay otras obras que son, Lutero escribió un sinnúmero de trabajos sobre esto. Lo que significa la pandemia en sí misma está en la carta que nosotros encontramos, las 14 páginas de respuesta a su amigo Johann Hess de Silesia, ¿no? Y también para los pastores que estaban alrededor. Bueno, vamos por... Nancy, te escuchamos. Sí, profe, una consulta en relación al gobierno en ese momento donde Lutero estaba, porque está bien, por ahí recibía apoyo, todo lo demás, pero ¿estaba acéfalo o porque se habían mudado o estaban en otro lugar? No, ¿Estaba organizado el Estado? Sí. muy bien organizado, muy bien organizado. Lo que no estaba, lo que estaba en crisis era su ruptura con Roma, porque Wittenberg era un lugar que no permitía ni siquiera que las indulgencias lleguen ahí. Juan Textel, cuando visitó a Wittenberg, que él siempre tenía ese famoso dicho que vendía las indulgencias, dicen, vengan todos aquellos que yo tengo, ya el Señor no es Dios y por lo tanto he ganado yo más almas con mis indulgencias que Pedro que San Pedro en todos sus sermones. Dice, vengan a pagar los pecados de sus seres queridos, aquellos que están en el infierno, en purgatorio, tan solo como la moneda cae en el cofre, el alma se levanta al cielo. Dice, pueden, no, pero no quieren dar, vendan las ropas para poder ayudar. Y yo les voy a otorgar certificado de inmunidad de pecado, no solo para los que tuvieron, sino para los que tienen ganas de cometer. Así era el discurso de Tetzel. Todos les serán perdonados y le daban un certificado y ese certificado tenía el sello del Papa. Entonces, a Wittenberg no podían entrar, eran prohibidos. Cuando entraron, Lutero se enfureció. Pero ellos querían seguramente buscar esos lugares. ¿Por qué? Porque eran lugares todavía no conquistados. La iglesia con las indulgencias estaba pagando sus deudas a los venecianos y construyendo la basílica en Roma, que decía Gregorio X, los huesos de nuestros mártires, santos mártires, se están pudriendo a la intemperie y hay que construir. Ahora, lo que cobraban de impuestos los feudales, en este caso, más los impuestos, como decíamos en la clase pasada, no solo del producto, sino que de las semillas ya te cobraban impuestos. Entonces, ahora encima la iglesia también. Lo que en Wittenberg no encontraron esta suerte, porque Lutero los fumigó a todos. Pero lo más interesante fue que los estados germánicos, en este caso Bavaria en el sur, que era más católica, pero encontramos de Augsburgo y Brandenburgo, y encontramos ahí de Wittenberg, que es Lutherstadt, y otros lugares, que ellos querían ser independientes. Entonces tenían un buen gobierno, tenían su rey, pero también tenían buenos intendentes. Lo que nosotros decimos de intendentes acá sería, en este caso, como a ver, ¿cómo se dice? Hay un nombre especial para eso. Un gobernador, digamos. O no, es menos, es como una especie de ayuntamiento. Es un ayuntamiento, como no, lo que hoy nosotros no tenemos tanto, pero América Latina utiliza ese modelo. Alcaldes, un alcalde, pero estaba muy bien gobernado por esto. Entonces Lutero estaba muy protegido, por eso no murió. Y tenían un gobierno bueno
que empiezan a resurgir las naciones. Ah, lo más interesante que no les conté, que las reformas comienzan por esos países, en Germania especialmente. ¿Por qué? Porque resurge una clase media, una clase nacionalista, y empieza a hacer en contra de lo que está pasando en la Edad Media, que había una clase privilegiada. Lutero trata de trabajar con eso. Y al segundo, que lo vamos a ver un poquito, a Zwinglio, también hay una aglomeración, un aglomerado de cantones, que es otro tipo de gobierno. Totalmente. Lutero se pliega al gobierno alemán, dice, hagan lo que quieran, pero déjenme ejercer la fe. De ahí nace no la iglesia luterana, nace lo que hoy sería la iglesia de todos los santos, que sería la iglesia evangélica alemana. Wittenberg está todavía la iglesia. Bueno, tienen que cursar historia del cristianismo, van a ver todos esos detalles. Son muy interesantes. Y en este caso, bueno, no hay una influencia tan fuerte como hay en el Renacimiento sobre la Reforma, pero la Reforma camina junto con la pandemia. Y la resiliencia que tiene Lutero, con una mujer, con niños con embarazos, con muertes, y con gente en su casa, con condes que no quieren saber nada con él, con la Reforma y todavía una casa hospital, imagínense, eso bueno. Y bueno, vivió hasta los 62 años. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, empezamos con Zwinglio. Es otro reformador, parecido al de Lutero. Son amigos hasta cierto punto. Lutero también tiene su carácter. Sobre todo estaban en común. Zwinglio es más joven que Lutero 50 días. La diferencia entre Zwinglio y Lutero se da que Lutero es alemán, de la Germania, y Zwinglio es alemán de Suiza. Lo único que no se pusieron de acuerdo, la opinión de los énfasis sobre la cena del Señor. La Iglesia Católica sostenía la transubstanciación, que el rito, en el momento que se participa, se hace carne y sangre. Lutero hablaba de la consubstanciación, que por fe se transforma. Calvino, mucho más adelante, es otra generación, va a decir que es un acto misterioso. Y Zwinglio dice no, es un acto simbólico, lo que nosotros creemos. Nosotros somos zwinglianos. Entonces, sobre esto no se pusieron de acuerdo. No se agarraron las piñas, pero discutieron fuerte, y Lutero dio un golpe contra la mesa. Tenía su carácter. Lutero tenía su carácter. Y bueno, por eso que le dio un golpe y nunca más se vieron. Bueno, Zwinglio murió muy joven. Zwinglio murió creo que con 49 años para 50. Porque Zwinglio, para que ustedes vayan sabiendo dónde estaba, es un reformador suizo, la Suiza alemana, porque Calvino está en la Suiza francesa. Y bueno, no es de esa generación. Esta es la casita de él, donde él vivía, su museo. Después encontramos la Confederación Suiza, esa parte que ustedes ven en gris. Esos son las partes, en la gris oscura, son las partes de la Suiza alemana, en este caso. Y acá solamente una pequeña puntita de Suiza, que es la Suiza francesa, donde va a trabajar Calvino, la famosa Génova. Bueno, entonces son pequeños lugares, pequeños grupos de trabajo, o más que nada un gobierno colegiado, que no hay una autoridad. Es un gobierno representado en 200 personas, una democracia representativa. Por eso que a Zwinglio y Calvino le viene muy bien el concepto reformado de iglesia, donde el gobierno no es sobre uno solo. Bueno, más allá de este protocolo, vayamos a qué pasó con Zwinglio y la pandemia. Zwinglio no se sabe de él mucho. ¿Por qué?
Él es como un pequeño edificio delante de dos grandes edificios. Uno que es Lutero, que llega en Alemania con su alta reforma, y otro que va a venir después, que es Calvino, y le van a hacer grandes sombras. Y segundo, Zwinglio trabajaba de combatir lo que eran mercenarios, porque Suiza vendía soldados mercenarios para que otros países o pequeñas naciones o pequeños condados pudieran ser liberados de las guerras que se peleaban contra ejércitos grandes. Bueno, hasta que un día se encontró con un ejército mayor, el ejército católico lo mataron directamente, lo descuartizaron, ha sido una muerte muy brusca y bruta de él. Bueno, pero en cuanto a la pandemia, Suiza estaba azotada en diferentes etapas. Una etapa distinta a la de Lutero. La de Lutero fue en 1527, 26, 29, y en el caso de Zwinglio mucho antes. Zwinglio no era monje como Lutero, era un pastor, un sacerdote del llano, y se ganó su ministerio con una terrible epidemia que diezmó toda la parte norte de la población de Suiza. Y entonces él, en consecuencia, en este caso, comenzó a trabajar. Muy interesante. Es otro tema también que quisiera hablarles. No hay mucho que hable sobre Zwinglio y la pandemia. Hace muchos años hice muchos seminarios. Recuerdo que de ahí encontré varios libros y por eso que fui directamente. Y ahora salió un libro muy bueno, que es no sé si me ven bien, que es el libro traducido por, no lo veo bien porque justo están traducido, Ulrico Zwinglio, una antología, traducido por René Kruger y Daniel Veros, que lo voy a mostrar un poquito más adelante, ustedes se sacan la fotito del libro, más que nada. Zwinglio se enfermó también de la peste, y en medio de su sufrimiento, él se convierte distinto que Lutero, se convierte, todo para él es racional, es práctico, es distinto que Lutero, que tiene una experiencia fuerte con Dios y un rayo le cae en los pies, etcétera, etcétera. Él, en el umbral de su muerte, se dedicó al estudio del Nuevo Testamento y ahí donde se convierte. Y luego de superar la enfermedad, comienza a trabajar como sacerdote, pero con un sacerdocio inclinado al estudiar Nuevo Testamento y leer un poco lo que pasaba con Erasmo de Rotterdam y otro, comienza a trabajar en un sentido social, de asistencia social, con una mirada protestante. Por eso que le decía, no hay mucho material, el material es específico, es profesional, no está divulgado de Zwinglio, en este caso, y no se le ve mucho. Este es el mapa de Zúrich de aquel tiempo, no era grande, habría 15.000 habitantes, y la epidemia diezmó el 19 toda la ciudad. En medio del sufrimiento, él comienza a superar su enfermedad y también comienza un trabajo para atender las víctimas. Y se ganó tanto la confianza del pueblo, que no solo una confianza del gobierno, sino que del pueblo, y comienza a trabajar en algo muy fuerte y tienen experiencias muy fuertes en la lectura bíblica y en el Nuevo Testamento y da un cambio radical. Y en ese mismo año, por el 520, comienza a publicar muchas cosas, y es muy interesante que nosotros siempre hablamos que hay una Biblia de Lutero en alemán, pero si leemos la historia muy profundamente, Zwinglio y sus discípulos han hecho una traducción en alemán mucho antes que Lutero, por lo mínimo 3 años antes que Lutero. Nadie lo supo eso.
Y está esa Biblia, una Surken Bible, que se llama la Biblia o Bible, Surken Bible, que es la Biblia de Zúrich, en este caso. De hecho, ha estado muy fuerte en contra de, el papado mandó sus legados en contra de él, pero como Suiza era un cantón, una especie de lugar independiente, nadie lo podía hacer nada en este caso. Su vida se profundizaba muy espiritualmente. Lo más interesante que él compuso en este tiempo a lo que se le llama el poema o canto sobre la peste. Hay varias traducciones. Yo utilizo a la de estos muchachos, de René Krieger y Veros. Esta es la antología. Creo que lo pueden comprar si quieren en Mercado Libre, está por allí, ¿no es cierto? Es un libro grande, importante. Daniel Veros es muy capaz, un muchacho muy... lo tradujeron directamente del alemán. Tiene más de seguramente 300, casi 400 páginas. Y él, les leo el poema. Acá hay una parte solamente, dice: ayuda, Señor Dios, ayuda en este trance. Me parece que la muerte está a la puerta. Oponte a ella, oh Cristo, pues tú la has vencido. A ti clamo. Si es tu voluntad, arranca la flecha y un error que me destruye y que en ningún momento me deja tranquilo, en paz. Y sigue diciendo, porque es larga esa poesía. Sin embargo, si quieres que yo me muera en la plenitud de mis días, pues bien, lo consiento con buena gana. Haz como tú quieras. Nada me resulta excesivo. Tu vaso soy, restablécelo y quiébralo. Pues si tú llevas mi espíritu de esta tierra, lo haces para que él no vuelva peor o para que no se ensucie la vida recta de otros. Consuela, Señor, mi Dios, consuela. La enfermedad progresa, el dolor, la angustia me apresan el alma y mi cuerpo. Por eso ven a mí tu único consuelo con la gracia que ciertamente redime todo aquel que vivo deseo y su esperanza coloca en ti. Y al que por ello son indiferentes todo el provecho y el perjuicio de esta vida. Ahora todo concluyó. Mi lengua enmudeció, no es capaz de decir ni una palabra. Mis sentidos se han secado. Por ello es hora que tú mi lucha conduzcas ahora, pues no soy tan fuerte como para poder resistir exitosamente la trampa y al atrevido golpe del diablo. No obstante, mi alma te seguirá siendo fiel, y más que bufe aquel, o que haga ruido aquel. Sano, Señor Dios, sano. Me parece que ya vuelvo sano y salvo. Si tú piensas que el ardor del pecado ya no me dominará en esta tierra, mi boca tendrá que proclamar más que nunca tu alabanza y tu doctrina, como siempre fuera posible, de manera natural y sin malicia. Aunque en algún momento tendré que sufrir el castigo de la muerte, quizás con mayor tormento que hubiera pasado ahora, lo llevaré mejor, ya que de todos modos casi hubiera muertos. Soportaré resistencia y violencia en este mundo sin temor alguno. Por la plaga posterior, con tu ayuda, sin igual, nada podrá ser perfecto. Y sigue hablando bastante más Zwinglio en este caso, ¿no? Acá encontramos un artículo, una herramienta muy interesante que describe la patriótica reforma de Zwinglio. Si bien él no vivió muchos años, no obstante, el ministerio de él fue muy próspero en Suiza. Vale la pena quizás leerlo y mantenerlo. Zwinglio desarrolló un ministerio muy fuerte, pedagógico. Por eso que tanto en la Suiza alemana como en la Suiza francesa aparecen sistemas educativos muy fuertes y sistemas de salud muy fuertes, gracias a los principios que dan estos hombres. La primera escuela secundaria
que se registra en la historia del mundo, por cierto que no está en Argentina. Es la primera escuela secundaria gratuita, obligatoria y para todos, se da en Ginebra, con Calvino. Y una de las primeras escuelas que se dan son acá, con Zwingli. Por eso que Suiza es un relojito, ustedes van a decir, bueno, es capitalista, obvio que es capitalista, pero tiene principios que ayudaron muchísimo en este tiempo, a seguir adelante. Tanto Lutero como Zwinglio han piloteado muchísimo con lo que sea la enfermedad. Zwinglio no dejó nada escrito como Lutero qué hacer con la enfermedad. Solamente que a partir de la enfermedad él se convierte en un ministro para poder servir a aquellos que se enferman, en algún modo. Así que bueno, esto más o menos era lo de los reformadores. Calvino no tiene nada para decir de no hay epidemia. Lo que sí hay epidemias entre los reformadores radicales, que son, bueno, son muy amplios y muy diferentes a estos reformadores. Los radicales son los anabautistas que buscan reformar la iglesia, no reformar, ellos no quieren reformar, quieren restituirla, quieren volver a parecida al Nuevo Testamento. Ellos sí van encontrando la epidemia, una pandemia en este caso, pero como hay tan pocos escritos sobre ellos, tampoco tenemos tantos documentos sobre ellos. Así que bueno, esto sería más o menos entre los dos grandes reformadores, la contribución más grande y la vida de ellos. Más que principios, encontramos las luchas de